Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estáis? Otra vez encantado de estar con vosotros. Y hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a ver un tutorial muy interesante que toca un poco lo que son las bases, que ya seguro que vosotros manejáis, de cómo funciona Ethereum. Estoy hablando de las transacciones automatizadas. Ahora vamos a entrar un poco como se suele decir, en harina y a explicar qué es esto de las transacciones automatizadas. Pero puede ser muy útil, igual no en el momento actual en que el gas es caro y tal, pero sí cuando creo que es algo que podríamos llegar a usar muchísimo en los próximos meses cuando Ethereum pase a Proof of Stake. Eh, bueno, antes de continuar, pues recordarte que te puedes suscribir al canal y darle a la campanita. De esta manera, pues el objetivo es que no te pierdas ningún vídeo. Si estás suscrito y le das a la campanita, YouTube te avisará de todos los vídeos nuevos que voy publicando, ¿no? En la medida en que tengo tiempo para ello, ¿no? Y bueno, si te parece interesante el aporte que doy desde mi humildad, el aporte que os puedo dar en el blockchain, el tema del blockchain, pues sería muy de agradecer que dieseis al dedito para arriba o hicieseis algún comentario positivo, guay, que bueno, que al final YouTube lo tiene en cuenta pues para calificar un poco cada canal. Últimamente se me han acumulado algunas preguntas de usuarios, pero bueno, algunos ya he respondido, a otros intentaré responder en los próximos días, semanas, porque al final tenéis que pensar que yo soy uno, vosotros sois miles, entonces el tema empieza a complicarse cuando hay un cierto volumen. Pero bueno, también os invito a que tengáis una actitud activa entre vosotros. Es decir, yo soy uno y doy a lo que doy, pero vosotros sois muchos y seguro que podéis resolveros las dudas mutuamente en algunos casos. Mientras tanto, yo seguiré dando tutoriales interesantes aquí en este canal, el canal de, si no me conoces, Alberto Lasa, y especializado todo en tema blockchain. Bueno, vamos al grano, ¿no? Vamos al grano que aquí me lío y no comenzamos. Bien, los contratos inteligentes son todo menos inteligentes. Simplemente un smart code se le dio ese nombre, pero realmente no son inteligentes. Son contratos que siguen una lógica de código como cualquier programa de software y no tienen inteligencia artificial ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente pues nosotros establecemos unos patrones, una serie de conductas codificadas en funciones y eso se ejecuta y listo. Generalmente para modificar el estado del contrato. ¿Qué es el estado del contrato? Pues aquellas variables que tienen un scope o alcance global, es decir, que están fuera de las funciones. Son variables que generalmente definimos, declaramos y solemos definir también en el origen del contrato. Nada más abrir los corchetes, pues ahí las primeras variables que declaramos sería el estado del contrato. El estado no es más que el valor de sus variables. Son conceptos básicos, pero que voy repasando porque al final me parece interesante dar repasos para el que también sea un poco nuevo en el tema. Bien. Pero ¿qué pasa? Que un contrato siempre tiene que ser precedido de una transacción externa, es decir, desde una wallet. Una wallet cuya clave privada la puede tener una única persona o puede ser una clave privada que sea, pues no sé, que esté en custodia de una empresa o institución, pero al final una wallet. Una wallet tiene que disparar una transacción que posteriormente minan los mineros e incorporan
ejecutando la función que corresponda en el smart contract que corresponda y modificando el estado de la manera en que dicha función lo requiera, ¿no? Entonces, un contrato nunca, como principio fijo, seguro 100%, es que un contrato nunca puede auto dispararse. Nunca puedes poner a un contrato y decirle, si pasa tal condición, entonces se ejecuta tal función o tal lógica. No, eso no lo puede hacer un smart contract. Las transacciones se ejecutan y una vez terminadas, minadas, ya no tienen mayor ciclo de vida. Esto es importante entenderlo. Lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, yo llame a un contrato A y ese contrato A delegue también en una función de un contrato B e incluso a otra función de un contrato C. Pero en el origen de esa cadena siempre habrá una transacción primera que es desde una wallet externa. Esto es importante entenderlo. Entonces, ¿qué ocurre con aquellos smart contracts que requieren pues, de ciertas ejecuciones de lógica para modificar, por ejemplo, el smart variables de estado, ¿no? de su contrato o ejecutar lo que sea, ¿no? O que reiteradamente necesitan pues ejecutar algo cada X periodo de tiempo o bueno, cualquier modificación del contexto, del tiempo, etcétera, necesitan hacer una actualización, una lógica de negocio. Pues de eso lo único que se puede hacer es con bots, es decir, con personas, o en este caso serían algoritmos programados con personas que están off-chain, fuera de la cadena, es decir, en servidores como Amazon Web Service o Google Cloud, pero que no están ejecutando la blockchain, o sea, que son, podríamos hablar de un node, de un contenedor, lo que fuese, que ejecuta un código tradicional al uso, pero que no es fuera de la blockchain. Y lo que hacen es, puede ocurrir dos situaciones, ¿no? La primera es la típica de los oráculos, el smart contract levanta un evento, pero claro, levantar un evento tiene que venir precedido por los eventos se disparan dentro de las funciones y las funciones se disparan con las transacciones de las wallets. Por lo tanto, un evento, que es el típico sistema para disparar un oráculo, el evento tiene que ser precedido de una transacción primera. Con lo cual, esto no nos sirve, por ejemplo, para ejecuciones que tienen que ser, por ejemplo, cada 24 horas, ¿no? O cada 30 días, o por ejemplo, la distribución de una nómina en criptomoneda. Entonces, esto no sirve. Y el otro procedimiento sería pues que el código, por ejemplo, JavaScript, el node que está corriendo en un servidor, hace una transacción únicamente, bueno, en realidad no hace una transacción, podríamos decir, hace una consulta a un nodo de Ethereum y le pregunta por una variable de estado, por ejemplo. Y si esa variable de estado tiene determinadas características, determinados valores, entonces posteriormente sí que ejecuta una transacción de escritura. Y eso podría ser, por ejemplo, pues con el ejemplo de la nómina, ¿vale? De la redundancia. Pasados 30 días, se pone un contador de tiempo a 0, por ejemplo, y entonces hasta que no vuelve a pasar el tiempo correspondiente a 30 días, pues no se vuelve a hacer una distribución del token, por ejemplo, de un token RC20, ¿no? Eso sería un ejemplo. Hoy vamos a ver un ejemplo práctico, pero lo vamos a ver, claro, ¿qué problema tiene todo esto? ¿No? Y perdonad que me alargue aquí sin codificar. ¿Qué problema tiene? Que primero que el desarrollador tiene que generar varios servicios, porque si se cae uno, se cae ese sistema. Esto hace que los puntos de falla, de ataque por parte de hackers sean muy, muy reducidos y por tanto el sistema se pueda ver comprometido.
Entonces se generó un protocolo, que dicho protocolo se llama Gelato. Quiero traducir que es helado y por el logotipo será helado. La simbología del por qué no me lo preguntéis porque no tengo ni idea, pero Gelato es un nuevo protocolo que funciona sobre Ethereum y también sobre cadenas laterales como Matic, tengo entendido, aunque no lo he probado este último ejemplo. Y lo que hace Gelato es descentralizar. Y lo vamos a ver ahora, todo este sistema de transacciones automatizadas. Vamos a ello. Esta es la página de Gelato. Como veis, tiene un símbolo de lado. Gelato me suena a mí como italiano, pero no sabría deciros. Bueno, la cosa es que está bien claro que es este el símbolo. Y bueno, lo que tiene este protocolo, ya lo está diciendo aquí en el título, primera plana: automate your smart contracts, es decir, automatiza tus smart contracts, ¿no? Y entonces, pues básicamente tiene tres propiedades. Puedes pagar con RC20, por ejemplo, podrías pagar con DAE, según lo que nos están comentando aquí, o incluso con la propia criptomoneda nativa de Ethereum, el Ether. Te están diciendo que hay una serie de nodos distribuidos. No dice así: Gelato is comprised of... Bueno, que te está diciendo que tiene un sistema distribuido de nodos, que son, digamos, los bots que generan esas transacciones, que se llaman en este protocolo ejecutores, para garantizar que siempre se cumple ante esa determinada condición que hemos visto en una variable, en un smart contract, pues se ejecute siempre esa segunda transacción. Y luego tenemos lo que es la tercera propiedad, que dice así: automate arbitrary smart contract logic, es decir, que es agnóstico a una determinada lógica, que quiere decir que tú puedes programar tu smart contract como quieras, ¿no? Y lo que se ejecute, que sea lo que quieras. Bien, entonces, bueno, aquí te da unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, que es muy útil, ¿no? Los exchanges descentralizados como Uniswap, no existían los limit orders, ¿no? Es decir, si pasa de una determinada cantidad de precio, de un determinado monto, pues compra, por ejemplo, o si baja de una determinada cantidad de precios, me refiero pues por ejemplo, el Ether frente al dólar o frente a otra moneda, en ese caso vende, ¿no? Limit orders por abajo o por arriba. En este caso no existía, pero ya se está enriqueciendo. Esto es todo lo que llaman el Lego de la economía descentralizada. Esto es parte más del Lego, generando este límite de órdenes, ¿no? También igualmente, pues todo el proceso de automatización, de añadir liquidez a las pools, liquidación de posiciones de deuda, etcétera, ¿no? Pero los casos podrían ser innumerables, o sea, muchísimos, muchísimos. Entonces, hoy vamos a ver simplemente cómo funciona en un primer contacto, porque estos protocolos al final, para conocerlos a fondo, te tienes que meter muy en el código y demás, pero para tener una visión completa y hacer un ejercicio práctico lo vamos a ver hoy. Entonces, para ello he generado, bueno, aquí abajo de hecho
hay una documentación que si le dais, pues te explica por dónde empezar, ¿no? Y te establece unos ejemplos de contratos y demás. También te dice unas direcciones, pues ves, por ejemplo, tienen Matic también, la Rosten, la Mainnet. Pero no os liéis ahora con esto, seguid mi ejemplo y lo vais a ver enseguida. Yo lo que he generado en Remix, dos contratos muy sencillos. Por una parte, tenemos un contrato que es meramente un contador, es decir, es una variable numérica que se va incrementando en 1 progresivamente cuando se llama a la función increase. Y luego tenemos otra variable de estado que es simplemente la marca de tiempo Unix del bloque actual, ¿no? Cuando se llama esta función, que es la única función, bueno, estas por defecto el compilador las genera automáticamente al ser públicas. Me refiero a sus correspondientes funciones de tipo getter. La función de escritura se llama increase y bueno, simplemente lo que hace es actualizar la latch executed, es decir, la última ejecución al tiempo de que se mina esta transacción, este bloque. Y luego suma 1 al número que haya guardado en number, ¿no? Le suma su correspondiente 1. Esto es un smart contract y luego hay otro smart contract que se necesita. Este smart contract, bueno, lo que hacemos es escribir aquí la interfaz del otro contrato para poder usarla, ¿no? Y bueno, simplemente vamos a tener una variable estado que es la address del otro contrato que hemos dicho, del counter, que hay que deployarlo primeramente. Esa dirección se la pasamos a través de su constructor, inicializamos por tanto esta variable en el constructor y luego tiene una única función. Y esa función es la función checker, que como os imagináis lo que hace es pues chequear. Esta función es externa, es de tipo view, porque no cambia nada el estado, simplemente lo que va a hacer es una consulta. Y nos va a retornar por una parte una variable booleana, que es canExec, que es básicamente si se puede ejecutar o no. Si está true se ejecuta, si está false no se ejecuta, ahora veremos qué es eso. Y luego una variable de tipo bytes, que por supuesto hay que ponerla en memory, que es el payload de la función a ejecutar. Me explico. Vamos por partes. Vamos al cuerpo de la función. Primeramente, lo que hacemos es guardar en una variable, aquí en una variable local de la función checker, las execute, que básicamente a través de nuestra interfaz del otro contrato, pasándole como parámetro la address, ya podemos llamar a esa función, las execute. Como recordamos, las execute nos retorna la última marca de tiempo en que esta función fue llamada. Por lo tanto, es la última marca de tiempo. Y aquí, en canExec, que lo que estamos haciendo es darle un valor a esta variable de retorno, le restamos al tiempo actual del bloque actual, o sea, el tiempo del bloque actual, le restamos el último tiempo en que fue llamada la última transacción a esta función. Y entonces nos dará como resultado los segundos transcurridos desde la última vez. En este caso, si los segundos transcurridos desde la última vez son mayor que 20 segundos, esta expresión nos dará true, porque esto al final es una expresión, nos dará true. Si es igual o menor a 20, en este caso, por ejemplo, si fuesen 19 segundos o 20 segundos o 10 segundos, los que fuesen, en este caso, esta expresión dará como resultado false. Entonces, esta variable será guardada a false. La segunda variable que retorna es bueno, el ABI es la interfaz binaria
de nuestro contrato, ¿no? Entonces, es parte de Solidity y el ABI tiene un método que es encode with selector, que básicamente lo que vamos a hacer aquí es pasarle el selector de la función. Si nosotros cogemos la interfaz del contrato anterior, nos vamos a la función de increase, que ya la tenemos aquí, veis aquí, está también recogida la interfaz y en el contrato anterior, si es esta. Y luego ponemos punto selector, lo que nos va a hacer es retornar los últimos 4 bytes. Un segundo, que se me ha parado aquí. Entonces, como os decía, aquí básicamente lo que va a ocurrir es que cuando nosotros llamamos a la interfaz, de la interfaz vamos al nombre de una función recogida en esa interfaz y luego ponemos por nomenclatura de punto, ponemos punto selector. Esto lo que nos va a retornar aquí es los 4 primeros bytes del hash de la firma de la función. ¿Y qué es la firma de la función? La firma de la función es, en este caso, como no hay parámetros, esto de aquí, ingress. Esto se hashea por el algoritmo de 256 y los 4 primeros bytes del hash resultante es el selector. Pero esto ya Solidity, podríamos haberlo hecho manualmente, Solidity nos da esta utilidad que nos favorece mucho, nos quita trabajo. Entonces, en este caso, si hubiese un parámetro, aquí tendríamos que poner coma y el correspondiente parámetro, por eso lo de encode with selector, pero como no hay parámetros, pues lo dejamos así. Entonces, bueno, básicamente lo que va a hacer, digamos, el ejecutor, lo que va a hacer es, para entendernos, llamar a esta función y si en el caso en que canExec sea true, va a ejecutar la funcionalidad que se esté pasando aquí. Esto es lo importante, ¿no? Por lo tanto, vemos que hay dos contratos. He puesto un ejemplo muy sencillo, que uno es el contador y otro es podríamos llamar contrato auxiliar para poder interactuar con este protocolo. Entonces, básicamente el contador no es más que un smart contract que tiene una variable de estado numérica que se va incrementando a través de esta función. Y esta función, a su vez, también lo que hace es actualizar otra variable de estado, que es latExecute, que lo único que hace es guardar una marca de tiempo de la última vez que fue hubo un incremento, ¿no? A través de la ejecución de esta función. Luego tenemos el otro contrato, que básicamente lo que hace es guardar la address del anterior contrato para poder interactuarla usando la interfaz del otro contrato igualmente. Y entonces solo tiene una función de chequeo que retorna dos variables. La primera es una variable booleana que está indicando en caso de true que se haga esa segunda transacción que hablábamos de automatizar, ¿no?, las transacciones. Y si es false, pues no se ejecuta esa segunda transacción. En el caso de que sea true, pues bueno, el segundo retorno es la función que ha de llamarse, ¿no? La función que ha de llamarse
y con qué parámetros, ¿no? Que en este caso no los hay. Entonces, para el ejemplo, yo lo que me he ido es, me he compilado, este ejemplo ya lo he hecho antes. Bueno, alguno me preguntará, y bueno, ¿y los nodos, los ejecutores, qué es lo que se llevan a cambio? Bueno, el proveedor, que es, digamos, el que está al otro lado, no el que realiza esta transacción, sino que se beneficia de la aplicación de estos smart contracts, paga el gas que le suponga al ejecutor, es decir, al bot, realizar esa transacción, más una pequeña, pequeñica, muy pequeña tarifa de beneficio, ¿no? Es decir, generalmente si una transacción te cuesta, pues generalmente no, si una transacción digamos que te cuesta el equivalente a 8 dólares, pues en este caso te costaría 9 dólares o algo parecido. Pero eso ya es meterse más en lo que son el tema económico de cómo funciona este protocolo. Bien, aquí ya he compilado este contrato, ahora me voy al otro, lo compilo también. No hay ningún problema, me voy a la zona de deploy y aquí lo que me tengo que situar es a Inject Web 3. Inject Web 3 no me ha pedido no me ha pedido que me autorice MetaMask porque ya lo tengo autorizado de antes, pero lo que se ha conectado es a mi MetaMask. Y mi MetaMask ahora mismo está conectado a la red de Ropsten. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es deployar estos dos contratos en la red de Ropsten. Bien, lo primero que vamos a hacer es el contrato de counter, que es el que necesitamos hacer el deploy primero. Vamos a ver, counter, deploy. Evidentemente, MetaMask me pide que firme la transacción. Esto puede tardar un poco y cuando aquí os ponga un 1 es que está aún sin confirmar. Ya ha sido confirmada y ya tenemos aquí nuestro contrato. Si le dais a este simbolito, se copia la adres. Entonces nosotros, como la necesitamos para el constructor del otro contrato, la copiamos. Bien, ahora lo que nos vamos a hacer es irnos al otro contrato, compilar nuevamente y situarnos, que estemos bien situados. Y aquí en el deploy nos está pidiendo la address del otro contrato. Pues se la pegamos porque la hemos copiado aquí y hacemos el deploy. Confirmamos la transacción en MetaMask. Evidentemente tenéis que tener algunos fondos de test en Ropsten en la wallet que estéis usando, si no, no vais a poder pagar el gas. Vamos a ver si se ha terminado de ejecutar. Está tardando un poco. Parece que algo falla. No, ya está, correcto. Ha tardado un poco más en minarse, pero al final ya se ha minado. Bien, entonces tenemos nuestros dos contratos. Si nosotros vamos al primero y vemos el número, debería ser 0, porque nunca hemos llamado a esta función. Y es 0, evidentemente. Last execute debería ser en tiempo Unix el actual, ¿no? Porque es cuando se ha deployado. Y ingress no lo vamos a llamar para que no haya... o bueno, lo podemos llamar y lo va a incrementar a 1. Si le damos, como es una transacción que cambia el estado de una de las variables, bueno, de las dos variables, necesitamos confirmar la transacción.
porque modifica el estado del contrato. Y entonces, bueno, aquí está un pendiente, pero para que veáis que todo funciona correctamente. Ahora number debería pasar a 1 y esto que acaba en 184 pues también debería modificarse. Ya veis que se ha modificado. Bien, entonces, ¿cómo ya tenemos nuestros dos contratos? ¿Cómo funciona Gelato? Bueno, Gelato tenéis que ir a la parte de la aplicación, a la app. Yo aquí tengo unos fondos, pero podéis manejar, aquí si dais a manejar fondos, podéis depositar fondos. Aquí, en este caso os está saliendo el Ether únicamente, podréis poner los fondos que quisierais y desde MetaMask os va a saltar para que confirméis la transacción. Si luego queréis regresar fondos o enviarlos a otra adres, pues podéis hacerlo aquí también. Bueno, esto sería la retirada. Luego tenéis Submit Tax, lo que es el botón del medio, que esto es para hacer el proceso de la automatización que ahora vamos a ver. Y luego tenemos las tareas, ¿no? Las tareas porque podéis subir varias tareas. Entonces, yo, por ejemplo, he estado haciendo pruebas con los contratos anteriores, evidentemente han sido deployados en otras adres, y estas son las transacciones automatizadas que salían más o menos a unos $10 cada una, o 10 euros, no me acuerdo ya, de este protocolo. Entonces, básicamente vamos a generar una, pero ya cancelado. Ahora, ya veis que está cancelada. Entonces vamos a generar una nueva tarea. ¿Cómo ejecutamos esto? Bueno, nosotros queremos que el contador cada 20 segundos como mínimo aumente en 1. Entonces, por eso hemos hecho esta lógica de negocio aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero nos pregunta que cuál es la dirección de ejecución. La dirección de ejecución podríamos decir que es el contrato primario, el primero. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es copiar esta dirección. Copiamos la dirección y la pegamos. Listo. A partir de aquí, lo que nos está diciendo es que peguemos, no nos reconoce los nombres de las funciones y no nos saldría a escoger, pero nos está diciendo que pongamos el selector, digamos, de la función que tiene que ser llamada. Entonces, para que os hagáis una idea, si os vais un segundo. Si os vais a la función que ha sido llamada, a ver cuál era esta, es esta de aquí, counter increase. Pues si os vais a input podéis copiar el selector aquí, ya tenéis el selector. Entonces, esta es la función que hemos llamado antes de increase, que es la que tenemos que pasar aquí, es la función que tiene que ejecutar digamos, la funcionalidad repetitiva, ¿no? Porque el contrato podría tener más funciones. Y luego está el contrato propiamente intermediario con este protocolo, que lo hemos llamado resolver, por seguir un poco la misma nomenclatura, pero podríamos llamarlo como quisiéramos. De hecho, lo hemos llamado con counter resolver. Entonces, aquí, pues nuevamente tenemos que pasarle la correspondiente address. Copiamos. Pegamos. Claro, son address que están en roster, nada más.
Y la función a ser llamada, en este caso es checker. Entonces aquí, si nosotros vamos a checker, desplegamos un poco la transacción, vemos aquí el input que es el selector, entonces nos vamos y pegamos. Bien, una vez hecho esto, ya simplemente esto es lo que se denomina una tarea, ¿no? El smart contract de origen, el que tiene que repetir la lógica del negocio, ¿no? El selector, digamos, de la función que debe ser llamada. Luego el otro smart contract, que es el que los ejecutores van a llamar a esta función tipo view, que no cuesta gas, para ver si le retorna, oye, ejecuta o no ejecuta. Y luego aquí vamos a ver el tema de la función a la cual llamar aquí, que es esta de aquí, el checker, ¿no? El selector. Si nosotros hacemos el submit de esta tarea, o task, le damos ahí, nos va a pedir que evidentemente confirmemos porque va a gastar fondos y por tanto aquí tenemos que confirmar en MetaMask. Confirmamos. Y dice, was submitted and will be automated. Bueno, nos dice que nuestra tarea ha sido puesta y que pronto empezará a automatizarse las transacciones. Aquí de hecho nos dice abajo, nos va informando un poco del estado. Bien, aquí le podéis dar a proveer fondos, que básicamente es esto, pero yo le he metido fondos, tengo casi un Ether, entonces no le va a meter más fondos. Refrescamos, porque eso sí no es reactiva esta web, entonces tenemos que refrescar. Y esta es la que cancelaba antes, esta es la nuestra que he visto ahora, que hemos puesto ahora. Y como veis ya tenemos pues los correspondientes, la adres del smart contract de ejecución, la función a ejecutar, el otro smart contract con con la otra función. Entonces, estos son pues, datos extras, ¿no? Como el momento en que ha sido creado y demás. Entonces, aquí abajo, que ahora pone que no hay ejecuciones aún, no task executions yet, es decir, no hay tareas aún en ejecución, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, bueno, el valor está en 1 porque hemos hecho manualmente una transacción y ahora debería empezar a hacer 2, 3 aproximadamente cada 20 segundos. Si nosotros refrescamos, vamos a ver si ya ha habido transacciones o no. A veces tarda un poco, en el inicio me ha pasado antes y luego ya sí que coge la dinámica correctamente. En principio tenemos fondos suficientes. Vamos a ver si ahora está siendo lento en empezar, pero fijaros antes, bueno, que me iban apareciendo todas las transacciones automatizadas a nuestro smart contract. Vamos a ver si ya ha actualizado. Este protocolo lo he analizado en los últimos 2 días, que estoy de vacaciones, pero bueno, en el aprendizaje no se para nunca. Entonces, bueno, todas las cosas que podáis aportar en el canal, aportarlas, porque yo también las veré, porque me parece interesante. Esto es algo novedoso y no, entre comillas, novedoso. Esto no ha pasado ayer, pero sí que es un protocolo nuevo. Entonces, todo lo que podáis aportar me parece interesante.
Y yo lo que quería hacer en este tutorial es una pequeña aproximación y como siempre que sea práctica, ¿no? Que empecéis a ver un poco de teoría y también código como ha sido el caso. Vamos a ver si ahora ya vamos a actualizar la página porque realmente no sé en cómo está hecha esta página, pero creo que tiene algún problema de reactividad, tiene que estar actualizando. Y aquí veis, ya tenemos nuestra primera transacción. Ya tenemos nuestra primera transacción. Si nosotros vamos ahora a nuestro contrato primario, digamos, y vemos cuál es el número, antes lo hemos dejado en 1, ahora debería ser 2. ¿Veis? Y es 2. Si le vuelvo a dar, sigue 2. Aún han debido pasar los 20 segundos. Voy a volver a darle. A ver si cada X tiempo cambia. Y de paso aquí también podemos refrescar. Por ahora solo ha habido una transacción que ha sido a las 6 y 7. Vamos a ver. Parece que este protocolo al principio le cuesta un poco, ¿eh? Bueno, también puede ser que estemos claro en la Rosten. En realidad la Rosten no tiene dinero real y esto es un handicap. Vamos a ver. Antes al principio le ha costado también bastante, pero luego ya ha sido rápido. Vamos a ver si acaba de actualizar, porque desde luego 20 segundos yo creo que han pasado. Vamos a ver. Le está costando, pero bueno, aquí tenemos la primera transacción. Quiero que veáis por lo menos una más. A ver si tenemos suerte y nos lo ejecuta. A ver. Está que no quiere. Esto seguramente sea porque estemos probando la testnet de Rosten y no haya suficientes ejecutadores para hacerlo. Pero básicamente, si uno se pregunta, ¿y por qué alguien debería hacer consultar esta función? Que bueno, esto no tiene mayor problema, más allá de desarrollar un bot que lo consulte, ¿no? Porque esta es una función de tipo view y por tanto no consume gas. Pero la segunda transacción, ¿qué interés tiene alguien en hacer un bot que haga esa transacción? Pues bueno, básicamente porque aparte de que el gas es retornado al que haya consumido tu transacción, te llevas una plusvalía, ¿no? Y esto es interesante. Entonces, te llevas un pequeño beneficio, pequeño, pero básicamente por nada de coste, ¿no? O sea, no más allá de lo que estés pagando por un microservicio en la nube, de ese código o lo que sea, ¿no? Entonces, me parece un protocolo muy interesante. Muy interesante. Luego he estado leyendo cosas, pero que tendría que profundizar más, por lo tanto no me voy a mojar en este terreno. Pero aquí hubo dos versiones y en la segunda versión se pueden hacer metatransacciones, etcétera. Y luego incluso puedes decir que las transacciones automatizadas que quieres que se ejecuten siempre y cuando no pasen un techo de precio de gas. Y esto lo consigue este protocolo a través del oráculo de Chainlink en cuanto al precio de gas. Son cosas que he estado leyendo, pero que no he podido meterme en profundidad. Por lo tanto, si queréis investigarlo más, investigarlo y aportar a la comunidad. Vamos a ver el último intento, a ver si refresca, y si no ya pues lo dejamos. No ha refrescado, pero bueno, que veáis que esto realmente funciona. Esto es más bien, creo yo, un tema de la red, porque en el otro lado ya habéis visto que no ha funcionado la otra automatización.
que es exactamente la misma porque usamos los mismos contratos. Pues nada, un segundo que amplío. Pues nada, simplemente deciros que eso ha sido todo, una pequeña aproximación a este nuevo protocolo, que yo creo que os haya despertado la curiosidad, porque como siempre no puedo abarcarlo todo, pero lo que más me interesa es despertaros la curiosidad, ver unos aspectos básicos, unas bases, algo de práctica, como hemos visto hoy, para empezar a trastear, a tocar código. Y a partir de ahí cada uno ya en lo que más le interesa pues va profundizando más o menos, ¿no? Porque también en la blockchain no se puede profundizar en todo absolutamente, ¿no? Hay cosas en las que a uno le interesa más que a otro. Y nada, y espero pues eso, que os haya gustado. No olvidéis de dar un like, de compartir si queréis apoyar el canal y os parece interesante este contenido. Y nada, que nos vemos en las próximas publicaciones que espero que sean con mayor frecuencia a partir de este invierno, que sean con mayor frecuencia. Es mi intención. Vamos a ver si lo conseguimos. Venga, muchas gracias y no me falléis. Venga, hasta luego.